Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del curso de Bioinformática, Genómica y Evolución Molecular. En este capítulo vamos a aprender sobre secuenciación masiva y cómo podemos aplicar la bioinformática a este tipo de tecnologías. Vamos a comenzar con la primera cápsula que corresponde a una introducción a las omics, genómica y base de datos especializada. Espero que esta y todas las cápsulas que he preparado para ustedes sean de su agrado. Los objetivos de aprendizaje de esta clase son conocer aspectos generales de las omics, aprender sobre genómica y estudios genómicos, y además vamos a conocer aspectos generales de cómo se realiza la notación de los genomas. Comencemos por definir qué son las omics. Las omics corresponden a las ramas de la ciencia que manejan los somas. Entonces aquí la siguiente pregunta es, ¿qué son los somas? Bueno, los somas son colecciones completas de moléculas bajo una condición particular de estudio. Por ejemplo, si vamos a estudiar el conjunto completo de genes, vamos a estar estudiando el genoma de un individuo y en ese caso la rama que estudia el genoma corresponde a la genómica. Así, por ejemplo, con proteínas vamos a hablar de proteomas, ¿cierto? Y la rama de estudio es la proteómica. Para los transcritos, o sea, la expresión génica, vamos a hablar de transcriptomas y en ese caso el área de estudio de los transcriptomas es la transcriptómica. Y así, por ejemplo, con los metabolomas también, el área de estudio del set completo de metabolitos en una célula o bajo una condición en particular corresponde a la metabolómica. Ahora, como ya discutimos anteriormente, las omics tienen diferentes niveles y el conjunto de todas las omics que se llevan a cabo en la célula y que interaccionan van a definir el fenotipo. Así, si nosotros queremos estudiar ADN, si queremos estudiar estructura y función del ADN, nosotros vamos a realizar un trabajo genómico. Si nosotros queremos estudiar marcas epigenéticas que están asociadas a regulación génica, nosotros vamos a realizar estudios epigenómicos. Si queremos estudiar ARN, moléculas de ARN, tanto regulatorias como expresión génica de manera cuantitativa y cualitativa, vamos a realizar estudios transcriptómicos. Para las proteínas vamos a realizar proteómica, ¿cierto? Proteomics. Para los metabolitos, metabolómica. Y si queremos estudiar el conjunto de lípidos, por ejemplo, en un tejido, una célula, o bajo una cierta condición como respuesta a un estímulo, vamos a realizar la lipidómica, ¿cierto? Entonces, como yo les comentaba, todo esto en conjunto es lo que va a definir el fenotipo de un tejido en particular, de un individuo o de una célula. Profundicemos en los genomas y la genómica. El genoma, como ya conversamos, es el set completo de genes de un organismo y la genómica es la rama, ¿cierto?, que va a estudiar el genoma completo de este organismo. La genómica hace especial énfasis en la estructura y función del genoma para estudiarlo y se hace a través de, por ejemplo, una metodología que se llama Whole Genome Sequencing o secuenciación de genoma completo, que vamos a ver en más detalle cuando hablemos en las clases de secuenciación masiva y veamos las diferentes generaciones de secuenciación. Ahora, la genómica fue una de las primeras ramas de la ómica que se desarrolla y de hecho parte con el primer proyecto genómico alrededor de los años 90 que corresponde a la secuenciación del genoma humano o proyecto del genoma humano. Y este proyecto lo que hace básicamente es entregar un plano genético, ¿cierto?, de nuestro genoma, conteniendo todos los genes que en ese momento se pudieron identificar. Este proyecto termina a principios de los 2000 y como resultado lo que se obtiene es un borrador de genoma que hoy en día está bastante más acabado y que contiene finalmente una versión haploide, ¿cierto?, conteniendo algo así como 3 billones de bases de DNA, que son básicamente 3 gigabases. Entonces, el tamaño, ¿cierto?, del genoma haploide humano corresponde a 3 gigabases. Y entonces, ¿qué nos permite la genómica? ¿Qué vamos a obtener de los estudios genómicos? Primero, nos va a permitir determinar genomas completos o regiones desconocidas de un genoma en particular. Vamos a poder identificar los genes que están contenidos en estos genomas y las vías en las que estos genes están implicados. Vamos a poder estudiar regiones no codificantes que pueden estar asociadas, por ejemplo, a regulación génica, no solamente las regiones codificantes que van a producir, ¿cierto?, las proteínas. Vamos a poder determinar también características estructurales y regulatorias en los genomas, por ejemplo, identificar regiones intrónicas, regiones promotoras, los telómeros también vamos a poder conocerlo.
Además, la genómica nos va a proveer de bases de datos de gran tamaño, ya que están asociadas a estudios, por ejemplo, de secuenciación masiva, donde existen muchos datos. Además, la genómica está siempre asociada a repositorios públicos, donde los investigadores están siempre depositando sus datos para que la comunidad científica pueda acceder a ellos. Al tener acceso a esa gran cantidad de datos, nosotros podemos realizar análisis estadísticos, combinar trabajos que vienen de diferentes laboratorios, por ejemplo, y hacer, para nuestra pregunta en particular, un ensayo, un estudio estadístico que nos permita, por ejemplo, evaluar la hipótesis que nosotros tenemos, sin tener necesariamente que secuenciar, ¿cierto?, desde cero. También nos va a permitir identificar variantes, ¿cierto?, variantes de secuencias en los genomas, que pueden estar asociados a fenotipos, por ejemplo, enfermedades. Y también, obviamente, como ya lo estábamos conversando, nos va a permitir, ¿cierto?, realizar estudios evolutivos entre los organismos al poder comparar los genomas que secuenciamos nosotros o que ya estén disponibles. De esta manera, entonces, la genómica va a combinar la secuenciación masiva, ¿cierto?, la secuenciación de ADN con herramientas bioinformáticas que nos permitan, ¿cierto?, secuenciar, ensamblar y analizar estructura y función de los genomas. ¿Cuáles son las etapas de un estudio genómico? Nosotros podemos dividir un estudio genómico en 3 etapas principales que se observan en este esquema, ¿cierto?, y que están un poco más explicadas en el esquema que está al lado derecho. Vamos a tener, ¿cierto?, vamos a partir un estudio genómico secuenciando. Tenemos que tener una secuencia, tanto podemos producirla nosotros o puede haberla producido otra persona, tenemos que descargarla, nosotros vamos a tener que partir con la secuencia de ADN. Posterior a eso vamos a tener que ensamblar estas secuencias, ya les voy a contar un poco más cómo se hace esto. Anotar las secuencias y posteriormente publicar los datos, ¿cierto?, para que tanto nosotros como cualquier investigador en cualquier parte del mundo tenga acceso y pueda repetir exactamente los mismos análisis que nosotros hicimos. Entonces, si partimos un análisis genómico, un estudio genómico, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el blanco a estudiar. Ya va a ser nuestra muestra problema o el individuo que queramos estudiar o conocer, por ejemplo, el genoma de una nueva especie, por ejemplo, pensemos que aparece en la Amazonía o en el fondo del mar. Tenemos que seleccionar, ¿cierto?, nuestro blanco. Posterior a eso vamos a mandar a secuenciar nuestra muestra a un centro en el cual nos va a ofrecer, ¿cierto?, diferentes estrategias de secuenciación, donde en la actualidad lo más común es generar o realizar una secuenciación de alto rendimiento o high throughput, como se llama. Esto es la secuenciación masiva, básicamente. Posterior a eso, y dependiendo de cuál sea nuestro presupuesto, por ejemplo, y cuál sea nuestro objetivo de análisis, nosotros vamos a poder obtener una secuencia, la secuencia de un genoma, por ejemplo, como un borrador, o una secuencia finalizada, ensamblada, lista, con, por ejemplo, identificados todos sus cromosomas, sin secuencias que no son, por ejemplo, localizadas. Entonces, una secuencia finalizada. Posterior a eso, nosotros podemos publicar, ¿cierto?, alojar nuestros datos en un repositorio público de nuestras secuencias directamente sin analizar o ya ensambladas. Una vez que obtenemos, ¿cierto?, las secuencias ensambladas, lo que tenemos que hacer es anotar el genoma. En este punto, lo que nosotros vamos a hacer es identificar genes y regiones, por ejemplo, como veíamos ahí, no codificantes. Vamos a identificar y darle un propósito biológico, ¿cierto? La anotación del genoma lo que hace en el fondo es dar sentido a esta secuencia. Si nosotros no anotamos el genoma, vamos a tener una hoja de texto, ¿cierto?, en nuestro computador con 3 billones de secuencias o la cantidad que hayamos obtenido, pero no vamos a tener verdaderamente una función biológica. ¿Qué sentido tienen estas secuencias? Bueno, la anotación del genoma nos va a permitir hacer eso. Nos va a permitir predecir, por ejemplo, proteínas, identificar, como decía, ¿cierto?, la diapositiva pasada, vías en las que están asociados estos genes, a realizar análisis comparativos y conocer, obviamente, la secuencia de ADN. De esta manera, si comenzamos con el primer punto, ¿cierto?, que la secuenciación de genoma, lo primero que tenemos que hacer o donde partimos, nuestro punto de partida es con nuestra molécula gigantesca de ADN. Pensemos que estamos, por ejemplo, secuenciando un organismo patógeno, ¿cierto?, que su genoma no es tan grande, ¿cierto?, es manejable, pero de todas maneras nosotros lo que vamos a tener que hacer por las limitaciones que existen todavía de las tecnologías de secuenciación es fragmentar esta molécula. Tenemos una molécula grande, entonces, que la vamos a partir en pedazos más pequeños por metodologías o a través de metodologías determinadas.
Teniendo estos fragmentos, nosotros ahora, con fragmentos más pequeños, vamos a poder realizar la secuenciación de ADN. Y una vez que realizamos la secuenciación de ADN, lo que vamos a obtener son estas secuencias cortas que verdaderamente no sabemos de dónde vienen y a qué corresponden, ¿ya? Sabemos que vienen, ¿cierto? La premisa es que vienen, ¿cierto?, del genoma de este organismo, pero no sabemos en qué parte, ¿cierto?, del genoma o en qué cromosoma, a qué cromosoma corresponde esta secuencia. Entonces, en este punto entra la bioinformática, donde lo primero que tenemos que hacer es ensamblar el genoma. Y para ensamblar el genoma, a grandes rasgos, lo que hacemos es valer, ¿no es cierto?, de secuencias que se sobrelapan entre estas secuencias cortas para poder anclarlas y generar o obtener nuestra secuencia, ¿cierto?, ensamblada final. Entonces tenemos el paso de secuenciación, ¿cierto? Donde tenemos la molécula, esto va a ser preparado en el laboratorio y posterior a eso, cuando ya obtenemos, ¿cierto?, la secuencia, desde nuestra secuenciación masiva, nuestro experimento de secuenciación, tenemos que aplicar análisis bioinformáticos que nos permitan ensamblar el genoma. Una vez que nosotros obtenemos la secuencia ensamblada, el segundo paso, ¿cierto?, en este flujo de análisis es anotar el genoma. Ahora, la anotación del genoma nos va a permitir encontrar las características biológicas, ¿cierto?, que son más relevantes en nuestras secuencias biológicas, en nuestras secuencias genómicas, perdón, que están sin caracterizar. ¿Y por qué tenemos que anotarlo? Porque sin esta caracterización, obviamente, no vamos a tener nada útil para no vamos a obtener nada útil para nuestros estudios biológicos. Y cuando una vez que notamos el genoma, vamos a tener, o estas secuencias empiezan a tomar sentido, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, podemos identificar genes dentro de estas secuencias, todos los componentes en el fondo que están formando los genomas, secuencias regulatorias, secuencias de proteína, dónde se encuentran los transcritos, ¿cierto?, dentro de estos genes, splicing alternativo, ¿cierto? Todo en el fondo lo que pueda estar asociado a un gen, ya sea codificante o no codificante. Ahora, la anotación del genoma se puede llevar a cabo de dos maneras. Se puede llevar a cabo de la manera automática, que tiene que ver con un procedimiento que se lleva a cabo en un computador. Es un algoritmo, ¿cierto?, que está corriendo en un computador. Nosotros vamos a entregarle nuestra secuencia, nuestro genoma ensamblado, y este algoritmo va a encontrar o predecir vías y genes. Ahora, esta manera, ¿cierto?, es bastante rápida porque lo va a calcular un computador, entonces obviamente la tarea es mucho más rápida, es llevada a cabo de manera más rápida y mucho más barato, ¿cierto?, porque no existe un sueldo detrás de un investigador que vaya a necesitar revisar esto todos los días. Puede no ser precisa porque el algoritmo puede o no, ¿cierto?, interpretar la información de una manera errada o no, entonces puede cometer errores. Y sí, tiene una gran ventaja que está constantemente actualizada, porque cada vez que se defina algo nuevo, nosotros podemos incorporarlo a este algoritmo y de esta manera podemos ir actualizando nuestra notación. Esto se hace bastante seguido y en general cuando nosotros vamos a recursos genómicos donde podemos, por ejemplo, descargar anotaciones genómicas, ya vamos a ver algunos. Nosotros en el práctico de hecho vamos a ocupar Ensembl, que contiene, ¿cierto?, entre toda la información que tiene esta base de datos o el navegador genómico, porque es una base de datos que tiene mucha información y que nos permite visualizar los genomas también. Vamos a ver que vamos a tener en el fondo una mezcla de automática y manual, ¿ya? Vamos a tener siempre una versión ante anotación automática y lo que se hace en el fondo es que esto se combina después con una mejora manual. Ahora, ¿a qué corresponde la anotación manual? Bueno, la anotación manual, como su nombre lo indica, ¿cierto?, va a ser una anotación que va a ser generada por un científico entrenado que es capaz de interpretar la información, curarla. De hecho, nosotros en general hablamos de que nosotros estamos curando anotaciones cuando hay alguien que la mira de manera manual. Obviamente esto, como somos seres humanos, va a ser mucho más lento que lo automático y va a ser más caro porque obviamente tenemos que tener un investigador contratado, asociado, ¿cierto?, a un proyecto determinado que va a tener que trabajar en estos datos. Es bastante más precisa, ¿cierto? Porque tenemos el ojo humano que va a estar ahí discriminando y de una u otra manera eliminando errores que puedan haber sido generados por una anotación automática. En general lo que uno hace es que uno anota automáticamente, como les decía yo, y soluciona o mejora de manera manual. De esta manera entonces es bastante más precisa, pero no es tan actualizada porque obviamente esto va un poco más lento y de esta manera entonces esto toma un poco más de tiempo y por eso no se actualiza tan rápido como la automática. Obviamente la anotación manual es de mejor calidad y en general lo que uno obtiene es, como yo les decía, una mezcla de una anotación automática y manual, donde la manual es, por así decirlo, la información
más precisa y detallada y que va a tener más valor, ¿cierto? Porque en general también se combina con datos experimentales, ¿ya? Sea automática o sea manual, la anotación esta se va a llevar a cabo en dos pasos. El primer paso es una anotación estructural que tiene directa relación con la predicción de los genes. Y vamos a tener un segundo paso que corresponde a la anotación funcional. Esto tiene directa relación con lo que mencionábamos anteriormente, que decíamos que la genómica, ¿cierto?, hace especial énfasis en la estructura y en la función de los genes. Ahora, en el primer paso, que es la anotación estructural, este tipo de anotación responde a la pregunta ¿dónde están los genes? Acá lo que se hace es una predicción de los genes que está asociada a topología en el genoma. ¿Dónde se encuentran estos genes? ¿Y qué se hace? Como la definición lo dice, vamos a definir gene models, que básicamente es, ¿cierto?, el modelo de gen o de transcrito que nosotros estamos prediciendo. Es el gen que nosotros vamos a predecir de manera topológica. ¿Dónde comienza el primer exón? ¿Dónde termina? ¿Dónde comienza el primer intrón? Y así sucesivamente en esta secuencia genómica. Y como acá mismo lo dice, ¿cierto? Va a ser la definición entonces de un gene model en una secuencia genómica a través de la definición de patrones de exón e intrón. ¿Cómo lo hacemos? A través de dos aproximaciones. Tenemos la aproximación experimental, que lo que va a hacer es utilizar bases de datos asociadas, por ejemplo, al microorganismo con el que estamos estudiando, al organismo modelo, o lo que sea que estemos utilizando o que estemos tratando de caracterizar. Vamos a ocupar cierto data experimental que nos permita corroborar esta predicción, por ejemplo. Vamos a utilizar bases de datos de ESTs, que son secuencias en particular, generalmente al principio de los genes. Vamos a, por ejemplo, secuencias completas de cDNA. Hay muchas de estas en bases primarias, por ejemplo. O RNA-seq, ensayos ahora muy común utilizar experimentos de secuenciación de RNA para poder anotar los genes, porque obviamente al ser estos experimentos de secuenciación masiva, nosotros estamos obteniendo el set completo de genes que están siendo expresados en ese tejido. Entonces nos va a facilitar, ¿cierto?, el análisis o esta anotación estructural, y a la vez también nos va a brindar evidencia experimental de que esta predicción génica es real. Si no existe esta información experimental, nosotros también podemos llevar a cabo una aproximación predictiva. Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar cierta información que está asociada directamente a la secuencia que estamos analizando. Por ejemplo, como dice acá, el ab initio lo que va a hacer es identificar ciertos elementos en la secuencia. En ese caso, nosotros vamos a hablar de una aproximación intrínseca o información intrínseca. Ya lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. O también podemos, ¿cierto?, predecir a través de una metodología comparativa. Y en ese caso va a ser, vamos a utilizar información extrínseca, ¿cierto?, que tiene que ver con, en el fondo, utilización de bases de datos externas, que no necesariamente tienen que ver con la muestra que nosotros estamos utilizando. El segundo paso corresponde a una anotación funcional, y en este caso nosotros respondemos a la pregunta ¿cuál es la función de este gene model, ¿cierto?, que hemos predicho? Ya, tenemos el gen XXX1 predicho, pero no sabemos qué hace. Tenemos obviamente que asociarle una función para que esto tenga, ¿cierto?, un sentido biológico. De esta manera, lo que nosotros hacemos es utilizar o definir esta anotación funcional a través de una base de datos, ¿cierto?, o información preexistente de genes que ya se conocen. Aquí no podemos inventar. Y lo que hacemos en este caso es una búsqueda a través de homología, que ustedes ya conocen porque lo vieron en clases anteriores. Entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos bases de datos que nos asocian ciertas secuencias de genes con función. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Tenemos nuestros genes predichos, vamos a asociar, por ejemplo, nombre del producto del gen. A lo mejor este gen predicho 001 que teníamos va a ser una enzima, una exoquinasa o una actina, por ejemplo. Entonces vamos a poder ponerle el nombre, por ejemplo, de actina a ese gen que habíamos predicho. Vamos a asociarle un símbolo, ¿cierto?, de gen. Si es una enzima, podemos, por ejemplo, asociarle un S-number. Podemos también conocer perfiles de expresión, bases de datos que tengan asociados perfiles de expresión. Nosotros vamos a poder decir este gen, ¿cierto?, va a estar expresado de acuerdo a esta base de datos en el corazón, en la piel, en los tendones o en el tejido que sea.
Ontología, función nuevamente. Este gen está asociado a, por ejemplo, soporte o a la fosforilación de ciertos compuestos o ciertas moléculas y otras características funcionales. Entonces tenemos estos dos pasos, la anotación estructural, ¿cierto? Que va a predecir los genes, dónde están los genes en el genoma, y la anotación funcional es qué están haciendo estos genes, ¿cierto? En su producto cuando sean expresados. De esta manera, si decidimos hacer una anotación, una predicción génica, ¿cierto? Una anotación estructural y una aproximación predictiva, ¿cierto? Podemos ocupar información intrínseca o extrínseca. Cuando hablamos de información intrínseca, a lo que nos referimos son elementos que se encuentran, ¿cierto?, en nuestra secuencia. Van a ser básicamente elementos que nosotros conocemos. Por ejemplo, sitios de inicio de la traducción. Vamos a, por ejemplo, identificar el codón de inicio. Vamos a identificar sitios de splicing, ¿cierto? Existen ciertos patrones determinados de sitios donde comienza, ¿cierto?, y termina la unión de un splicing. Posterior a identificar eso, vamos a identificar cuáles son dentro de estos sitios de splicing el intrón y el exón, por ejemplo, identificando potencial codificante. Entonces vamos a saber que este es un exón si tiene un alto potencial codificante y si no lo es, entonces vamos a categorizarlo como un intrón. Esto es información que podemos, ¿cierto?, desprender directamente desde el análisis de la secuencia, buscando estos patrones que conocemos con anterioridad. Pero también podemos ocupar información extrínseca, que básicamente es toda la información en bases de datos públicas que nos pueda permitir, ¿cierto?, identificar o predecir estos genes. Por ejemplo, bases de datos de secuencias repetitivas que nos van a permitir identificar, por ejemplo, regiones UTR de los genes o intrones también. Podemos también ocupar, y en general, esto como un paréntesis, ¿cierto? Es que podemos utilizar en general esta información y vamos a buscar esto en base a homología, ¿cierto? Vamos a ocupar, por ejemplo, el programa BLAST, como ustedes pueden ver aquí, en sus diferentes versiones. Por ejemplo, podemos utilizar secuencias genómicas de organismos que son relacionados y que son bastante cercanos. Y de esta manera, por ejemplo, correr un BLAST traduciendo, ¿cierto?, estas secuencias genómicas del organismo que tenemos en nuestra base de datos y de las de nosotros. Podríamos también ocupar base de datos de proteínas, traducir nuestra secuencia, ¿cierto?, y ocupar BLAST-X para contrastarla con una base de datos de proteínas. O también, por ejemplo, podríamos ocupar bases de datos de ISTs, que se llaman, que básicamente son secuencias de ADN de genes que nosotros conocemos su función. Entonces, en ese caso solo necesitamos o requerimos ocupar un BLAST-N para poder identificar, ¿cierto?, a qué gen corresponde, ¿cierto?, esta secuencia que estamos prediciendo. De esta manera, entonces, como ustedes ven acá, podemos tener diferentes tipos de informaciones y combinar toda esta información para poder predecir, ¿cierto?, nuestros gene models o nuestros transcritos que están, ¿cierto?, siendo mapeados en esta notación genómica. Llegado a este punto, necesitamos definir qué conocemos como genoma de referencia. Este corresponde a una versión ensamblada del genoma y su set de genes de un individuo idealizado de una especie determinada. ¿Por qué hablamos de individuo idealizado? Porque la realidad es que el genoma de referencia no va a representar el genoma de un individuo en particular, sino más bien es la mezcla de todas las variantes y haplotipos que podemos observar, ¿cierto?, en los diferentes dadores que se utilizaron para secuenciar este ADN. Entonces, el genoma de referencia en realidad es un mosaico de, ¿cierto?, todas las variantes génicas que podemos identificar en los diferentes individuos que se utilizaron para ensamblar este genoma. De esto mismo se desprende el concepto resequencing. Resequencing es básicamente una secuenciación nueva del genoma de un individuo en particular que nos va a permitir identificar diferencias entre este individuo que estamos resecuenciando y el genoma de referencia. Una vez que hemos logrado ensamblar el genoma y anotarlo, lo último que nos falta es depositarlo en una base de datos que tenga acceso público o un repositorio, ¿cierto?, de datos que tenga acceso público. Esto corresponde o es equivalente a las bases de datos primarias que ustedes vieron en clases anteriores. Ejemplos de este tipo de bases de datos son NCBI Genomes,
GOLD o Genomes Online Database, y también algunas bases de datos que son más especializadas a cierto tipo de organismos, como por ejemplo la IMG o Integrated Microbial Genomes. Me gustaría comentarles a ustedes que la genómica en esta última década ha tenido un incremento exponencial de la data que se ha producido. Y de hecho, existen una cantidad enorme de proyectos genómicos, ¿cierto?, publicados a la fecha, que equivalen a genomas secuenciados y ensamblados. En este gráfico ustedes ven en el eje Y, ¿cierto?, el número de genomas disponibles en cada una de estas tres bases de datos que hemos mencionado, y aquí están los tipos de organismos. Si vemos esto en números, ¿cierto?, en esta tabla que está acá, podemos observar que a la fecha existen más de 300.000 organismos secuenciados, o sea, más de 300.000 genomas secuenciados y disponibles en estas bases de datos. Muchos de estos corresponden a bacterias, ya que las bacterias muchas veces cambian, ¿cierto?, evolucionan y generan cepas distintas que tienen características tanto beneficiosas como patógenas. Entonces, por esta razón es que las bacterias en general siempre tienen una gran cantidad de secuenciación o genomas secuenciados, ¿cierto?, asociados, ya que tienen importancia, por ejemplo, médica. Sin embargo, también los eucariontes, en el grupo de los organismos eucariontes vamos a tener un número no menor de genomas secuenciados, que es alrededor de 24.000. Entonces también es interesante por ese lado porque tenemos una cantidad enorme de organismos secuenciados a la fecha. Ahora, esto con respecto a las bases de datos de acceso público primario. Pero ¿qué pasa si nosotros en realidad no estamos interesados en descargar el genoma completo? Porque queremos, por ejemplo, visualizar una región. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes quieren identificar si existe, por ejemplo, un gen, si hay descrito algún tipo de variante en un gen, por ejemplo, que está asociado al cáncer. En ese caso, ustedes no necesitan verdaderamente descargar el genoma completo del humano, ensamblarlo de nuevo y anotarlo, porque eso ya está hecho. Ustedes quieren visualizar ese gen en particular y buscar si existe alguna data, ¿cierto?, de variaciones génicas que podría estar explicando la pérdida de función de alguna proteína, por ejemplo, en particular que ustedes conocen asociada a cierto ese gen o producto de ese gen, y que va, ¿cierto?, a aumentar, por ejemplo, la probabilidad de desarrollar este cáncer. Bueno, en ese caso nosotros necesitaríamos movernos a una base de datos estilo secundaria y que nosotros conocemos como recurso genómico y que vamos a ver a continuación. Estos recursos genómicos, que ojo, son de disponibilidad pública, lo que van a hacer es integrar las secuencias genómicas con información funcional, que viene de distintas fuentes. Y por eso es que yo les decía, estos recursos genómicos son lo que nosotros conoceríamos como una base de datos secundaria, porque tiene asociada información funcional. Y lo que hacen es proporcionar una interfaz gráfica que nos va a permitir, o en realidad nos va a facilitar la navegación en el genoma, buscar y recuperar la información o hacer análisis que nos permitan, ¿cierto?, identificar ciertas características que nosotros queremos ver. Pensemos, por ejemplo, que queremos identificar variantes génicas dentro del exón de un gen asociado a cáncer, por ejemplo. Entonces nosotros no vamos a tener que hacer el análisis completo porque vamos a poder ir específicamente a través de estos recursos genómicos a ese gen en particular y visualizar si dentro de alguno de esos exones puede haber, por ejemplo, un polimorfismo que esté asociado al desarrollo de una enfermedad, por ejemplo. Recursos genómicos hay varios. Algunas veces o unos más especializados que otros, pero en general vamos a tener que todos estos que están acá, que yo les muestro, van a ser recursos genómicos que nos va a permitir navegar los genómicos y obtener esta información que ya les vengo mencionando. Por ejemplo, Phytosome es el recurso genómico para plantas, Gramine es para plantas pero con una importancia en la agricultura, y también tenemos, por ejemplo, los clásicos que son UCSC o NCBI MapViewer, que van a ser recursos genómicos que nos van a permitir al menos navegar en genomas de especies modelo, ciertos organismos modelo. Uno muy completo y que vamos a ver también en un práctico es Ensembl, que tiene
tiene diferentes información y recursos genómicos, tanto de cordados como de organismos menos complejos, y nos permite conectar con diferentes bases de datos también asociadas a, por ejemplo, recursos genómicos como NCBI y UCSC también. Entonces yo diría es un conector, es un recurso genómico que permite, ¿cierto?, conectar con otras bases de datos y hacer análisis como los que yo ya les venía mencionando. Veamos un poco más en detalle algunos de los recursos genómicos que acabamos de mencionar. En este caso les estoy mostrando la página de inicio de Ensembl. Acá está la dirección para poder acceder a él. Este también se denomina Genome Browser porque en realidad nos permite navegar los genomas. En particular, en esta dirección vamos a encontrar los genomas de vertebrados, cordados en general, pero si nosotros vamos a Ensemble Genomes podemos también acceder a genomas, por ejemplo, de bacterias, hongos, etc. Este Genome Browser tiene como objetivo apoyar la investigación en áreas de genómica comparativa, evolución, variación de secuencias y regulación transcripcional, porque nosotros podemos obtener esa información al momento que vamos a navegar en los genomas. Vamos a ver en mayor detalle cuando realicemos el práctico cómo podemos utilizar diferentes herramientas de este recurso genómico. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos revisar características de la notación o del genoma de referencia de humano, tenemos solamente que dirigirnos, hacer clic acá y podemos, por ejemplo, acceder a diferentes informaciones. Si revisamos las estadísticas del genoma humano, esto es traído obviamente de la página Ensembl y con fecha de actualización de marzo del 2020, podemos en esta estadística conocer el número total de genes que han sido notados a la fecha para este genoma. Tenemos de hecho que, y si vamos revisando en detalle, tenemos alrededor de 20.000 genes codificantes, que son los genes que producen proteínas. Tenemos también genes no codificantes, que son los genes que no van a codificar para proteínas, no van a producir proteínas, pero las moléculas de ARN que son, ¿cierto?, transcritas a genes no codificantes van a ser funcionales, ¿cierto? Y de hecho tenemos diferentes clases de genes no codificantes. En total, ¿cierto?, todas estas clases engloban aproximadamente 24.000 genes no codificantes. Entonces, si nosotros lo vemos de este punto de vista, vamos a tener más genes no codificantes que genes codificantes en nuestro genoma. Y estos genes no codificantes, como yo les menciono, tienen funciones muy importantes y son esenciales en muchos procesos biológicos. También tenemos presencia de pseudogenes, que son genes que en general en algún momento pasaron por un proceso de duplicación y una de estas copias comenzó a acumular variaciones y perdió su función. Eso es la definición de los pseudogenes. Y tenemos alrededor de 15.000 de este tipo de genes en nuestro genoma. Y por último, encontramos esta categoría que corresponde a los transcritos y que es una categoría que engloba una cantidad enorme de representantes o de transcritos, como su nombre lo dice. Encontramos en el genoma humano más de 220.000 transcritos anotados a la fecha. ¿Cuál es la diferencia entre gen y transcrito? Eso es algo que les voy a dejar como tarea para la casa para que ustedes investiguen un poco y lean un poco sobre qué es un transcrito y cómo se diferencia eso de un gen, ¿ya? Una pista para esto es splicing alternativo. Otra cosa importante que me gustaría mencionarles en esta diapositiva corresponde a qué es lo que tenemos nosotros como ensamble primario y como secuencias alternativas. El ensamble primario, como está escrito acá, representa la colección de cromosomas ensamblados, secuencias no localizadas y o no posicionadas, ¿cierto?, los cromosomas, que en combinación van a representar el genoma haploide no redundante de este organismo, ¿ya? Entonces, en este caso, o en palabras simples, vamos a tener, ¿cierto?, este ensamble o genoma de referencia, ¿cierto?, idealizado, que es haploide y que no va a contener secuencias redundantes. Esto básicamente es lo que nosotros, ¿cierto?, habíamos discutido como genoma de referencia, el ensamble primario. Pero cuando se genera, ¿cierto?, este ensamble primario, nosotros también vamos a ver ciertas variantes, porque vamos a generar este genoma de referencia desde diferentes dadores y esos dadores van a tener, por ejemplo, polimorfismos distintos.
Entonces, cuando estamos ensamblando, nosotros vamos a encontrarnos con estas secuencias alternativas, que básicamente son locus que encontramos, ¿cierto?, durante este ensamble, que van a contener variantes distintas o haplotipos, ya grupos de haplotipos. Esas van a ser las secuencias alternativas. Ahora, estas secuencias alternativas no son, por ejemplo, no van a corresponder nunca a cromosomas completos, aunque no verdaderamente no hay un límite de tamaño de lo que nosotros consideremos como secuencia alternativa, ¿ya? Pero en general son trechos donde vamos a contener o van a contener ciertas variantes que fueron, ¿cierto?, identificadas en el proceso de ensamble. Entonces, ensamble primario básicamente es el genoma de referencia no redundante y las secuencias alternativas van a ser esas secuencias en locus donde nosotros encontremos variantes distintas que provienen de diferentes organismos. Nosotros también podemos cargar el genoma de referencia, ¿cierto?, de NCBI Genomes, que es una base de datos, como ya habíamos conversado. ¿De qué tipo, chicos? Tipo primario, ¿cierto? Entonces acá podemos descargar en el fondo los ensambles, podemos descargar también la notación, pero no podemos en realidad mezclar esta información y verlo de manera interactiva. De hecho, ustedes tienen acá, nosotros si vamos a NCBI y ustedes seleccionan Genomes y ponen, por ejemplo, el nombre del organismo que están buscando, van a escribirlo acá, ¿cierto?, en la barra de búsqueda, buscar, y se les va a desplegar, por ejemplo, este es el caso del genoma del salmón, que se cultiva de hecho acá en Chile. La industria salmonicultora es súper grande acá en Chile y cultivan esta especie de salmón. Y podemos ver que podemos descargar tanto la secuencia FASTA del genoma, la secuencia FASTA de todos los transcritos que encontramos en el genoma o que han sido anotados en el genoma, y también la secuencia FASTA de las proteínas. Por otro lado, también podemos descargar las anotaciones que pueden venir en diferentes formatos. Ya vamos a ver un poco de eso cuando realicemos análisis de datos, veamos la parte de análisis de datos. Pero en general, el mensaje acá, o lo más importante, es que nosotros solamente poniendo la especie, ¿cierto?, que estamos buscando, vamos a poder encontrar toda la información y descargar directamente en formato FASTA el genoma de referencia, el set de transcritos que se han identificado anotado para este gen, o también el set de proteínas. Por último, quería mostrarles el navegador genómico de la Universidad de California en Santa Cruz, o UCSC Genome Browser. Este Genome Browser además tiene, tal como Ensembl, otras herramientas que nos permiten hacer análisis asociados, como por ejemplo extracción de cierta data particular que ustedes quieran. Si ustedes se meten a la página, lo que van a obtener, van a llegar a esta página principal, donde si ustedes hacen clic acá en Genome Browser van a poder interactuar, ¿cierto?, y visualizar de manera interactiva el genoma que ustedes quieran de los genomas que están alojados en este Genome Browser, que generalmente son de vertebrados. Pero tienen otras herramientas, como por ejemplo BLAST, que es parecido al BLAST, pero es un elemento un poco más rápido. Table Browser, que nos permite descargar datos específicos, ¿cierto?, de lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, un integrador de anotaciones de variantes. Si nosotros, por ejemplo, tenemos anotaciones de variantes y queremos ver esto, ¿cierto?, asociado a nuestro genoma de referencia, también lo podemos importar, podemos combinar, hacer análisis funcionales, etcétera, etcétera. Hay varias herramientas que pueden ser interesantes para análisis bioinformáticos que ustedes quieran realizar en el futuro. Entonces, vale la pena ir y navegar un poco en estos recursos genómicos. Así hemos llegado al final de esta cápsula, y como resumen, entonces, tenemos este esquema donde hemos nosotros conversado, ¿cierto?, de manera central para conocer aspectos generales de la genómica. Sabemos que la genómica se va a enfocar en el estudio del set completo de genes de un organismo, y eso también se conoce como genoma. Si nosotros queremos, a través de la genómica, generar un genoma de referencia, vamos a necesitar llevar a cabo ciertos pasos, ¿cierto?, que están listados acá y que los revisamos en detalle durante esta cápsula. Primero vamos a necesitar secuenciar, ¿cierto? Vamos a necesitar secuenciar el genoma de este individuo, siguiendo los pasos que revisamos, ¿cierto?, en esta cápsula. Y en general lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar la tecnología de secuenciación masiva o High Throughput Sequencing. Posterior a eso, obtenemos esta secuencia y tenemos que ensamblarla, ¿cierto?, para obtener nuestro genoma de referencia. Vamos a valerlo y a grandes rasgos, ¿cierto?, un solapamiento de secuencias que nos permita ensamblar esto en la molécula original, ¿cierto? Luego de esto, cuando tengamos el ensamble listo, lo que necesitamos ahora es darle o proporcionarle, ¿cierto?, un valor biológico a esta secuencia. Y por ende lo que vamos a hacer es realizar una anotación.
La anotación puede ser estructural o funcional y podemos también realizarla de manera manual o automática. Por último, una vez que ya tenemos tanto el ensamble como la anotación, lo único que nos queda, ¿cierto?, es publicar esta secuencia en una base de datos o repositorio público, ¿cierto? Y posteriormente nosotros también podemos visualizar esto de manera alternativa en recursos genómicos. Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula, que haya sido de su interés. También les pido que vayan revisando los materiales en base a las fechas, ¿cierto?, que se van publicando, para que podamos avanzar de manera progresiva, ¿cierto? Y podamos ir realizando dudas a través de los foros y también discutiendo la materia ya revisada en las clases sincrónicas. Nos vemos en la próxima cápsula.